No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos en Israel. El ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, pidió ayer la detención de los trabajos de construcción de una parte de la valla de separación que Israel está construyendo en Cisjordania, en concreto en la zona del desierto de Judea, hasta que se concluya un estudio del impacto medioambiental que la verja puede causar. La decisión de Peretz se produjo después de que el líder de la facción laborista de la Knesset, Yoram Marciano, solicitara que el ministro de Defensa evaluara la posibilidad de cambiar la ruta de la valla con objeto de evitar el impacto negativo que su construcción tendría sobre el paisaje y la naturaleza en la zona. Recientemente, ecologistas y colonos de la zona de las montañas de Hebrón unieron esfuerzos para detener la construcción dentro del desierto de Judea, ya que, según sostienen, causará grandes daños a la ecología y la estética de la región. Tzvika Barchai, que es presidente del Consejo Regional del Monte Hebrón, también se reunió con el Comando Central de las Fuerzas Armadas para intentar persuadirles para redibujar el trazado de la valla o muro o para cancelar directamente su construcción. Barchai contó con el apoyo de uno de los fundadores del movimiento israelí de conservación israelí, Elia Alon. La esencia del desierto de Judea es única en todo Israel, explicó Alon, y la valla amputaría y destruiría sus vistas y el poder de llamada hacia los turistas y los mochileros, explicó. En fin, seguimos y dejamos la cuestión medioambiental para meternos en temas más complicados. Fuentes del Shin Bet explicaron el lunes al Comité de Asuntos Internos y de Medio Ambiente de la Knesset que el 14% de los suicidas que llevaron a cabo atentados en Israel tenían la ciudadanía israelí, es decir, 38 de 272, y la habían recibido en el marco de las demandas de reunificación familiar. El comité se reunió al inicio de la semana para tratar el tema de la extensión temporal de la ley que evita las reunificaciones familiares entre residentes palestinos en Cisjordania y Gaza y los árabes israelíes residentes en Israel, debido, según recoge el diario israelí Haaretz, a problemas de seguridad. El miembro del Shin Bet compareció ante la comisión alegando que estas cifras sostienen que es necesario que el gobierno israelí mantenga las restricciones que expiran el próximo 16 de enero. Bueno, un 14% es elevado, evidentemente. El vicefiscal general, Mike Blas, también abogó por la extensión de la ley y la consideró absolutamente necesaria. Argumentó que la amenaza de seguridad no ha decrecido. Mientras, el fiscal del Ministerio de Justicia, Yoshi Gansin, aseguró que se ha detectado un incremento de mujeres en los ataques terroristas, incluidas, dijo, casadas, viudas y mujeres educadas, que es probablemente lo que más sorprenda y lo que más dificulta el no comprender a la hora de luchar contra ello. Sin embargo, hay que destacar que casi todos los parlamentarios que participaron en las deliberaciones fueron muy críticos con los llamamientos para la extensión de las medidas, y el presidente de la comisión, laborista Ralef Mahadale, demandó que se presenten estadísticas con la participación de palestinos que recibieron permisos de residencia en Israel en ataques terroristas, y no solo de aquellos que recibieron los permisos de ciudadanía como resultado de la reunificación familiar. En fin, vamos a también comentarles, antes de avanzar, que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, se encuentra en Beijing para entrevistarse con líderes chinos sobre el programa nuclear de Irán, entre otras cosas, y también sobre la forma de impulsar las relaciones económicas entre Israel y China. Olmert llegó a la capital el martes para una visita de 3 días que también marca y va a festejar los 15 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Según hemos podido saber, según se ha podido filtrar, Ehud Olmert pedirá a China que tenga una actitud más estricta y que también se ponga decisivo a la hora de exigir a Irán que abandone su programa nuclear. Por otro lado, en el caso Gilad Shalit, los comités populares de resistencia, uno de los 3 grupos responsables de la captura del soldado, revelaron que se encuentra en buen estado de salud, explicaron que lo están tratando según las leyes islámicas a los detenidos de guerra, pero amenazaron con prolongar el secuestro durante años si no se cumplen sus demandas. Nosotros, mientras avanzamos, nos vamos al lado donde la tensión no solo no decrece, sino que aumenta.
Facciones rivales palestinas se enfrentaron a tiros el martes en la Franja de Gaza y al menos 5 militantes de Hamás resultaron heridos, según autoridades de este grupo. Las tensiones aumentaron durante el fin de semana después de que Abbas declarara ilegal la fuerza ejecutiva de Hamás, que cuenta con casi 6.000 efectivos. Los últimos episodios de violencia fueron desencadenados por el secuestro durante la noche de 5 miembros de Hamás. La lucha entre facciones ha empeorado desde que el presidente palestino también llamó el mes pasado elecciones anticipadas en su lucha con Hamás. También ayer pudimos saber a última hora que Abbas destituyó por decreto a 158 oficiales de alto y medio rango de los organismos de seguridad. Esta es la noticia, acabamos de tenerla, con lo cual no sabíamos más. Estaremos pendientes de ello. Y seguimos, nosotros ahora nos vamos a fijar en Líbano, que hace tiempo que no les traemos noticias de ahí, y si nos parece preocupante lo que pasa en Palestina, también parece preocupante lo que sucede en Líbano. Según un comunicado de su oficina de prensa, el presidente libanés Emil Lahoud afirmó ayer que el actual gobierno ya no es la autoridad ejecutiva del país. En una carta enviada al secretariado del Consejo de Ministros, Lahoud agregó que las decisiones tomadas bajo la dirección del primer ministro Fouad Siniora son nulas y sin efecto. Según el presidente, el gabinete Siniora ya no existe, perdió su legitimidad constitucional y por ende ya no es la autoridad ejecutiva del país. También calificó al gobierno de violación de la Constitución y aseguró que desde el 11 de noviembre ya no existe, tras haber perdido su legitimidad constitucional. Ya saben, el 11 de noviembre 6 ministros, 5 de ellos chiíes, dimitieron momentos después de que fracasara la mesa de negociaciones entre los líderes libaneses y horas antes de que el gabinete aprobara la creación de un tribunal especial para Líbano encargado de juzgar el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. El 1 de diciembre la oposición, liderada por Hezbollah, organizó una manifestación multitudinaria y mantiene desde entonces una sentada simbólica en el centro de Beirut para derrocar al gobierno de Siniora. Ayer la Confederación General de Trabajadores Libaneses, liderada por personalidades pro-sirias, se sumó al movimiento de la oposición, organizando también una sentada simbólica. Realmente muy preocupante la situación y muy difícil para el primer ministro Siniora. Seguimos ahora con una iniciativa alemana. Durante su presidencia de la Unión Europea, el gobierno alemán pondrá en primer plano la lucha contra el antisemitismo, el racismo y la xenofobia, y según explicó la ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries, desea que la negación del Holocausto y otros genocidios se conviertan en un delito castigado. El Ejecutivo alemán se propone conseguir una armonización mínima de la legislación penal para cuestiones relacionadas con el racismo y en especial en lo referente a la penalización de declaraciones racistas o xenófobas, incluida la incitación a la violencia o el odio y la negación o minimización de genocidios por motivos racistas. Alemania ya había llevado esta propuesta a la Unión Europea, pero en su momento fue bloqueada por el Ejecutivo italiano de Silvio Berlusconi. Pero tal y como explicó Zypries, ahora con Romano Prodi Italia tiene una posición más abierta y explicó que quieren por ello volver a impulsar el proceso. Alemania se propone también conseguir mayor seguridad jurídica en los campos del derecho de familia, donde pretende reglamentar la legislación sobre divorcios en el caso de matrimonios entre personas de nacionalidades distintas. Además, explicó la ministra, pretende mejorar la cooperación práctica entre los órganos de justicia de los países de la Unión Europea. Pero, desde luego que de todas las cosas que dijo, lo que más nos ha llamado la atención y lo más destacable es que pretendan que la negación del Holocausto se convierta en un delito castigado. Y probablemente sería muy interesante que se lo aplicaran para los protagonistas de la siguiente noticia. El Centro Analítico de Defensa de los Derechos Humanos ruso, SOVA, denunció ayer que 59 personas murieron y otras 460 resultaron heridas el año pasado en Rusia a causa de ataques racistas cada vez más frecuentes en ese país. Los activistas precisaron que el año pasado se registraron ataques racistas en 40 de las 88 repúblicas y regiones de Rusia y los más frecuentes tuvieron lugar en las dos capitales, Moscú y San Petersburgo, ciudades con estatus de entidad federada. Según cálculos de los defensores de los derechos humanos, en Rusia ahora hay unos 60.000 ultraderechistas y militantes de grupos neonazis que centran sus ataques sobre todo en las personas procedentes de países del Cáucaso y Asia Central. Entre sus víctimas, los racistas también han incluido a los extranjeros procedentes de África, Asia, América Latina y también a rusos representantes de varias minorías como minorías sexuales, activistas de movimientos culturales juveniles y, por supuesto, también mendigos. Según los datos
datos, explicó la directora adjunta de SOVA, en total hubo más de 500 ataques racistas, causaron 53 muertos, 460 heridos, y nosotros ya también el año pasado nos hicimos eco aquí de algunos que otros ataques a sinagogas o rabinos. Desde luego que es muy preocupante este aumento y está bien que se alerten y que se dé la voz de alarma. Nosotros ahora vamos a ir terminando esta primera parte del informativo con una noticia más que cultural. Continuando con su apoyo a las expresiones creativas del quehacer cultural, Espacio Ana Frank apoyará la propuesta en escena de la obra del director checo Pavel Kohout, Ladrona de Almas, que se presentará en la sala Ana Julia Rojas del Ateneo de Caracas desde el 25 de enero hasta el 18 de marzo del 2007. La obra, basada en un cuento, El muro entre las dos, de la escritora polaca Tecia Werbowska, presenta la historia de dos mujeres, Sofía e Irene, que no se conocen, pero tienen entre sí más cosas en común de las que imaginaban, como el de ser ambas supervivientes de la Shoah. Espacio Ana Frank es una fundación privada sin ánimo de lucro que constituye un foro público donde dar vida al sueño de una convivencia pacífica en la cual puedan prosperar la cultura, las artes, las ciencias y todas las expresiones de la creatividad humana más allá de toda diferencia. Y nosotros brevemente les podremos ofrecer alguna entrevista con alguien del Espacio Ana Frank, que nos ha parecido una iniciativa muy interesante. Nace, además, explicaban, con el objetivo de compartir la historia, los valores y la diversidad cultural judeo-venezolana y su interrelación cultural histórica con otras visiones. Promueven el acercamiento entre los diversos sectores de la vida nacional en aras de una mayor comprensión, solidaridad y respeto a las diferencias. Esta obra ha tenido el respeto del Espacio Ana Frank, entre otras cosas gracias a la iniciativa de Esther Cohen, y bueno, cuenta con sus primeras actrices, son María Alejandra Martín y Elisa Estela. La dirección está a cargo del director Rodolfo Boyajian y la producción en manos de Jair Rosenberg. Bueno, pues con esta interesante iniciativa dejamos la primera parte del informativo y nos venimos a la segunda, donde nos espera Igrit. Hola. Hola. ¿De qué nos hablas hoy? Hoy hablamos del gobierno alemán que promueve los spas del Mar Muerto. El gobierno alemán incentiva el turismo hacia Israel para los ciudadanos que sufren de psoriasis y enfermedades que pueden mejorar en el Mar Muerto, según dijo la ministra de Salud alemana Ursula Schmidt al ministro de Turismo israelí Yitzhak Herzog. Herzog solicitó incluir los tratamientos del Mar Muerto en la bolsa de salud alemana, lo que supone una excelente oportunidad para ubicar al Mar Muerto en el mapa de turismo mundial. Ambos ministros aceptaron que altos funcionarios y doctores de ambos países se reúnan y discutan acerca de los servicios terapéuticos disponibles en los spas del Mar Muerto y sus dependencias médicas. El número de turistas alemanes que viajan al exterior es de 80 millones, de los que a Israel solo recibe un pequeño porcentaje según Herzog. Un tratamiento contra enfermedades de la piel en los spas alemanes cuesta acerca de 3.200 euros por paciente por 4 semanas, mientras que en el Mar Muerto, incluyendo avión y supervisión médica, cuesta entre 2.500 y 2.800 euros, algo que ha provocado una positiva respuesta alemana, según puede leerse en el Jerusalem Post. Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias, Igrit. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana tenemos otra cita. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy no empezamos en Israel, empezamos en China. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, realiza un viaje oficial de 3 días a China que culmina hoy con su reunión con el presidente Hu Jintao, en la que Olmert, según los analistas, buscaría convencer a Pekín de que aumente las presiones contra el programa nuclear de Irán, que el gobierno chino ve con benevolencia.
Olmert recordó en entrevistas para los medios del país oriental que Israel está muy agradecida por el trato que China dio al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. También comparó el sufrimiento de los dos pueblos, ya que si los judíos fueron en Europa las principales víctimas de los nazis, probablemente en Asia los peor parados a mediados del siglo XX fueron los chinos, que soportaron las adversidades de los invasores japoneses. En ese tiempo, ciudades como Shanghái fueron refugio de comunidades judías y entre ellos los abuelos de Ehud Olmert, los padres del primer ministro también, vivieron en Harbin, que está al noroeste de China. De hecho, se pudo ver a un Olmert emocionado diciendo que ojalá sus antepasados hubieran podido estar ahí con él. Fue bastante emotiva el encuentro de Olmert en China y bueno, también ha sido muy importante para el tema de Irán. China votó el 23 de diciembre a favor de sanciones contra Irán si continúa sus programas de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, logró junto a Rusia suavizar las medidas de presión contra Teherán y aún hoy sigue defendiendo un programa nuclear iraní, aunque dice que siempre y cuando este sea civil. Los analistas han señalado que China no va a ofrecer demasiado apoyo a Olmert en su petición de aumentar las presiones a Teherán, ya que en este momento hay fuertes intereses de las petroleras chinas en Irán, donde ya explotan varios yacimientos de petróleo y de gas natural. A la espera de saber si Olmert logra o no un cambio de rumbo en las posturas de China, el primer ministro sí logró ayer al menos la firma de 2 acuerdos comerciales entre los dos países que hasta el año 92 no se reconocieron diplomáticamente. Además, el embajador israelí en China y la viceministra de Cultura firmaron un acuerdo para intensificar las actividades culturales entre ambos países en el cuatrienio 2007-2010. Y desde luego que si efectivamente fue así, China se portó también con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, seguramente se han creado lazos culturales importantes que deberían de ser más explotados y que deberían ser más conocidas. Lo único malo para Olmert es que a su regreso a Israel no le espera nada agradable. Suma y siguen los casos de corrupción. La radio pública israelí informó ayer de que Ehud Olmert, actualmente de visita oficial en China, rechazó hacer comentarios sobre la posibilidad de ser investigado en 3 casos criminales a su regreso a Israel. Según noticias difundidas por medios locales, Olmert podría ser sometido a una investigación criminal por un supuesto delito de abuso de poder y cohecho, entre otros en una transacción bancaria. Se espera que el Ministerio de Justicia haga un anuncio sobre la apertura de una investigación criminal al primer ministro la próxima semana. Según informó el Canal 10 de la televisión israelí, el asesor jurídico del Estado, Mazuz, decidió abrir la investigación porque Olmert habría, según él, favorecido amigos suyos en una operación de venta de acciones del Bank Leumi cuando era ministro de Finanzas, antes de asumir el poder. Olmert habría favorecido amigos suyos en una operación de venta de acciones y funcionarios del ministerio dijeron a la radio pública que de momento continúa el proceso que conduce a la adopción de decisiones en asuntos sensibles y complejos, como los relacionados con Olmert. Por lo tanto, también agregaron que no estaban en condiciones de responder a las noticias difundidas. Según el diario electrónico del diario Yediot Aharonot, Olmert puede estar implicado en otro delito relacionado con la autoridad de pequeños negocios y por vínculos comerciales con un amigo cuando desempeñaba la cartera de finanzas. El primer ministro Olmert, interrogado durante su visita a China, explicó que está seguro de su inocencia en el asunto relacionado con la venta del Banco Leumi, en el que, como les decía, está acusado de supuesto favoritismo durante su privatización. Y la noticia, seguimos avanzando, vamos a hablarles del conflicto con los palestinos, y si no fuera porque estamos ya acostumbrados a que los terroristas digan cualquier cosa y mientan, la siguiente noticia sería muy interesante y muy importante. Según publicaba ayer el diario israelí Haaretz, el político de Hamas, Khaled Mashal, establecido en Damasco, habría declarado que su grupo reconoce la existencia del Estado de Israel como un hecho. En una entrevista ofrecida a la agencia Reuters, Mashal, considerado como el hombre de más poder dentro de la organización, explicó que la existencia de Israel no es el problema, sino el fracaso para establecer un Estado palestino. Sin embargo, Mashal matizó que el reconocimiento oficial de Israel no llegará hasta que exista un Estado palestino. Esta es la primera vez que un líder oficial, así de una manera de Hamas, habría reconocido la posibilidad de un futuro reconocimiento de Israel. Hasta el momento, las posiciones de Mashal es que jamás reconocerá a Israel. Hamas querría un Estado palestino, incluyendo Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén, y el derecho de los palestinos, de los refugiados, a regresar a sus casas perdidas en 1967.
También dijo Meshal que como palestino hoy habla pidiendo un Estado a partir de las fronteras de 1967. De hecho dijo que en realidad sabe y son conscientes de que siempre existirá un Estado llamado Israel, aunque él matizó en el resto de la tierra palestina. Más cosas de Palestina es que también de Hamás relacionadas. Ismail Haniyeh pidió el miércoles a los palestinos que se esfuercen para impedir que la violencia interna se convierta en una guerra civil. Realmente son llamados importantes porque la situación sigue siendo delicada, aunque por lo menos al cierre de esta edición afortunadamente no había que hacerse ecos de más muertes. Otra cosa también, ya con el caso Gilad Shalit, el padre del soldado Noam Shalit hizo unas declaraciones en las que decía que estaba dispuesto a entregarse a los secuestradores de su hijo si con ello lograba que él fuera puesto en libertad. En fin, nosotros seguimos también pendientes de otro punto muy serio que es Líbano. El líder druso Walid Yumblat advirtió ayer de que la fisonomía del Líbano puede cambiar si sale adelante el proyecto sociocultural y económico del movimiento chií Hezbollah, que se manifiesta ahora mediante la compra masiva de terrenos en algunas áreas del país. Según declaró Yumblat en una entrevista con el diario L'Orient le Jour, Hezbollah está comprando terrenos utilizando seudónimos, sobre todo en las regiones de Aley y Yesin, para asegurar una continuidad territorial al Estado que existe de hecho y se extenderá desde el sur, pasando por Bekaa y Yermen hasta los barrios surbeirutíes. Yumblat acusó a Hezbollah de plegarse a un proyecto que es iraní y que comienza en el Líbano, pasa por el país sirio, controlado de modo total por Irán y por Irak dislocado. Para el líder druso libanés, lo más revelador son las palabras del líder supremo iraní, Ali Khamenei, quien no habla de chiíes libaneses, sino de chiíes del Líbano, lo que quiere decir que deben depender cultural, económica y militarmente de Irán. Cada aldea, cada aglomeración chií se ha convertido en la actualidad en un bastión militar, explicaba, y el hecho de que haya cristianos aliados actualmente con Hezbollah, como el Michael Aoun, no significa nada, pues son meras comparsas, dijo. Cuando se tiene una economía, un ejército y servicio de inteligencia paralelos, como tiene Hezbollah, es posible apoderarse del Estado, señaló, y realmente hay que estar muy alertas de esto. Nosotros seguimos y vamos a hablarles de la condena a unos neonazis ya conocidos. La juez del juzgado de lo penal número 3 de Lleida condenó el martes a 4 vecinos de Tárrega acusados de emprenderla a palos con 2 jóvenes de la población mientras gritaban consignas de carácter racista y neonazi. Los acusados fueron condenados por 2 faltas de lesiones y por cada cual deberán pagar una multa de 240 euros. 2 de los acusados, hermanos gemelos, fueron condenados a mediados de noviembre a 2 años y 1 año de prisión después de confesarse ambos culpables de un delito contra los derechos fundamentales tras incitar al racismo en una de sus páginas web. Sí, nosotros se lo hemos traído ya aquí en otra ocasión y les hablamos de esto. Nos había llamado la atención 2 hermanos. El caso es que los hechos juzgados antes de ayer sucedieron el 5 de abril del 2004 en un camping de la localidad de Tárrega y al parecer los acusados se dirigieron a una pareja armados con varios palos mientras gritaban que lo iban a pagar por ser amigos de los negros. Mientras apalearon a la pareja, los acusados vociferaron consignas como White Power y algunas expresiones hitlerianas. Estos angelitos, como les decía, ya habían sido acusados, condenados a prisión con multas de 1.500 euros para uno y de 1.000 euros para otro por incitar al racismo, al antisemitismo, la islamofobia, etcétera, todas cosas muy agradables. Esperemos que cumplan su pena y nosotros avanzamos, nos vamos a Francia a dar un adiós a un resistente. El filósofo e historiador francés Jean-Pierre Vernant, uno de los principales expertos en la Grecia clásica, falleció en la noche del martes, según informó ayer su familia, que no dio detalles sobre el óbito. Vernant, que tenía 93 años, desarrolló una intensa labor pedagógica tanto en las aulas como a través de publicaciones. Aparte de su carrera docente, tuvo un importante papel en la historia francesa gracias a su participación en la resistencia a la ocupación nazi. Fue conocido gracias a títulos como Los orígenes del pensamiento griego o Mito y tragedia en la Grecia antigua, o también una de sus últimas obras, El universo, los dioses, los hombres, publicada en el 99 y que estuvo varias semanas en la lista de los libros más vendidos en Francia. Fue militante comunista y entró en la resistencia en 1940, donde llegó a ser el responsable en el departamento de Haute-Garonne con el alias del coronel Berthier. Así que damos el adiós al coronel Berthier y avanzamos, no nos vamos de Francia, pero hablamos de literatura y de un premio. El premio Alberto Benveniste de Literatura 2007, que será entregado el 22 de enero en la Sorbonne, fue atribuido este año a Maurice Farhi por su obra Jóvenes turcos.
Por su parte, el premio de investigación recayó en Daniel Rosenberg por su libro La España contemporánea y la cuestión judía. El Centro Alberto Benveniste para los estudios de la cultura sefardí presentará además, el mismo día, una conferencia bajo el título Los sefardís y la solución final, que será impartida por el profesor Aaron Rodríguez. También se entregará la beca Sara Marcos de Benveniste en estudios judíos y seguirá un recital de cantos judíos españoles de Claire Salamansky acompañada por Piles Andrieux. Nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Guito Leguet. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Un descubrimiento nuevo. Ah, bueno. Arqueólogos israelíes descubrieron entre Jerusalén y Tel Aviv las ruinas de una localidad habitada por judíos y cristianos que data del periodo islámico temprano y el de las cruzadas, según informó la Autoridad de Antigüedades de Israel. El Jerusalem Post indica que se trata de restos de una población que habitó en unos 6.000 metros cuadrados en la localidad de Mishmar David. El descubrimiento se produjo durante la construcción de un edificio de viviendas. Los arqueólogos han encontrado ruinas de casas, edificios públicos, mansiones, calles y una zona industrial que alberga instalaciones agrícolas. Entre los restos encontraron también un edificio de construcción circular con unos 10 metros de diámetro nunca visto en excavaciones llevadas a cabo en Tierra Santa, así como un suelo decorado con mosaicos de figuras geométricas y palmeras en colores. Los investigadores dicen haber hallado los mikvés y símbolos cristianos, cruces y lámparas de arcilla, y inscripciones en griego que mencionan a la Madre de Dios, la Theotokos, término cristiano empleado por entonces. Bueno, pues muchas gracias, Iguita. A mí las noticias arqueológicas me encantan. A mí también. El caso es que nos vemos mañana otra vez. Mañana. Hasta mañana, muchas gracias a ustedes y también los esperamos mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo, donde, para variar, empezamos con algo de polémica. La Knesset aprobó ayer una ley que permite al gobierno la retirada de la ciudadanía a cualquier israelí que sea considerado no patriótico con el Estado de Israel. La aprobación de esta controvertida ley ha despertado grandes críticas, especialmente entre los diputados árabes del Parlamento. Pese a la recomendación negativa del fiscal general israelí Menahem Massoud, la ley aprobada permite deportar y revocar la ciudadanía a israelíes por una amplia variedad de acusaciones como visitar naciones enemigas y fomentar el terrorismo contra Israel. Massoud consideró la nueva norma un movimiento drástico y extremo que daña las libertades civiles. Afirmó también que viola el derecho internacional, así que suponemos que intentarán revocar esta ley. Lo difícil de alguna manera es ver quién decide qué es patriótico y qué es no patriótico respecto a Israel. Suponemos que también está pensada esta ley contra, por ejemplo, los Naturei Karta, a quienes pudimos ver hace poco abrazarse amablemente junto al presidente Ahmadinejad, que también es considerable, ¿no?, el tomar algún tipo de medidas. En fin, nosotros estaremos pendientes de ver cómo evoluciona. Desde luego que promete ser polémica, lo está siendo ya en este momento, y vamos a darles otra cara de la realidad, que es, según el diario Maariv, se trata de una decisión histórica que va a contribuir a mejorar las relaciones entre las distintas comunidades en Israel. Atentos. El líder del Partido Laborista de Israel y ministro de Defensa, Amir Peretz, eligió ayer a un diputado árabe para que encabece el Ministerio de Ciencia, Cultura y Deporte, en el que es el primer nombramiento de un miembro de esta minoría para el cargo de ministro. Ralev Mahadele será el primer ministro árabe en la historia del Estado de Israel, según la decisión de Peretz, de la que dan cuenta los principales diarios locales y de la que el líder laborista tenía previsto informar oficialmente ayer por la noche. Hace unos años, otro miembro de esa comunidad, Naef Masala, también laborista, ejerció como viceministro de Exteriores, el cargo más alto hasta ahora ocupado por un árabe de Israel.
de 54 años, ya le estaba envejeciendo un año más, casado, padre de 4 hijos. Mahadale es diputado desde la legislatura pasada, reside en la frontera con Cisjordania y el cargo que va a ocupar forma parte del cupo que tiene el Partido Laborista en el gobierno presidido por Ehud Olmert de Kadima. El nombramiento de Mahadale depende todavía, o dependía por lo menos al cierre de esta edición, de la aprobación del Comité Central del Partido Laborista, donde en principio no se espera que Peretz encuentre rechazo alguno. Sin embargo, ojo, Peretz sí tiene problemas dentro del Partido Laborista y va a tener que volver a disputarse el liderazgo del partido el próximo mes de mayo, en principio, en unas elecciones en las que, al parecer, también va a participar el ex primer ministro Ehud Barak. Según una encuesta publicada el miércoles, el ex primer ministro israelí Ehud Barak, que anunció su vuelta a la política esta semana, disfruta de un amplio apoyo dentro del Partido Laborista y sobre el actual líder y ministro de Defensa, Amir Peretz. El sondeo publicado por el diario Maariv señala que Barak ganaría las elecciones laboristas si se celebraran hoy y afirma que el 38% de los miembros del partido le apoyan, frente a un 12% que aboga por Peretz. El principal opositor a Barak sería Ami Ayalon, el exdirector de la agencia interna de seguridad Shin Bet, que cuenta con un respaldo del 23%. Peretz sufre también el desgaste de la guerra contra Hezbollah del verano pasado. Pero seguimos en otro tema más encuestas. Un estudio reveló ayer que el 84% de los israelíes cree que sus líderes políticos son corruptos. Según la encuesta del Instituto Dahav, el 85% de los israelíes cree que la corrupción caracteriza a la política israelí, frente al 9% que cree que la ética es la que caracteriza a los líderes. Además, el 94% de la opinión pública cree que la corrupción debilita al Estado, el 6% opina que la corrupción es inofensiva, o así, por ejemplo, se hacía eco el diario Haaretz. El 71% de los encuestados opinó que la corrupción de los líderes conduce a la corrupción del público en general. Recordamos, de hecho, que Olmert, que ahora está volviendo a Israel después del viaje a China, le esperan serias acusaciones de corrupción. Por cierto, la parte positiva es que finalizó ayer satisfecho su visita oficial a China con una reunión con el presidente Hu Jintao y destacó que Pekín le ha prometido una firme oposición al desarrollo de armamento nuclear por parte de Irán. Antes de reunirse con Hu Jintao, Olmert dijo a los periodistas que le acompañaban que la actitud hacia Irán de los líderes chinos le resultó sorprendente, esperanzadora y muy por encima de sus expectativas. Según Olmert, China dejó totalmente claro que se opone a un Irán con bomba nuclear. Olmert trató del conflicto en Oriente Medio en la reunión con el primer ministro chino, con Wen Jiabao, y le pidió al dirigente israelí que regresara al diálogo con Siria, Líbano y la Autoridad Nacional Palestina. Respecto a este tema, el portavoz de Asuntos Exteriores chino, Hu Jintao, afirmó ayer que la posición de Pekín sobre la cuestión nuclear iraní sigue siendo clara, que China se opone a la proliferación de armas atómicas y apoya el sistema de no proliferación nuclear. Pero ojo, por un lado dicen esto, por otro lado hay que decir que el negociador Ali Larijani, el negociador nuclear iraní, también visitó China la semana pasada y fue recibido por el presidente Hu Jintao, quien recibió de manos del diplomático un mensaje de Mahmoud Ahmadinejad que abogaba por la eliminación del Estado de Israel. Así que habría que ver muy bien cuál es la postura concreta de China. Seguramente lo veremos con el tiempo. Por lo pronto, Ehud Olmert volvía muy contento. Seguimos con una conferencia que se está realizando en Madrid. El ex ministro israelí de Asuntos Exteriores, Shlomo Ben-Ami, y la fundadora y jefa del Comité Ejecutivo de la Iniciativa Palestina para la Promoción y el Diálogo Social y la Democracia, Hannah Nashrawi, coincidieron ayer en Madrid en la necesidad de que haya una tercera parte en el proceso de paz de Oriente Próximo, debido a la desconfianza entre las dos partes y a la importancia de que haya una supervisión internacional del cumplimiento de los acuerdos. Ben-Ami y Ashrawi hicieron esta valoración durante su intervención en la sesión plenaria de la conferencia Madrid +15, celebrada con el objetivo de recuperar el espíritu de construcción de la paz de la Conferencia de Paz para Oriente Próximo de Madrid de 1991, en la que ambos participaron integrados en sus respectivas delegaciones. En palabras de Ben-Ami, en el conflicto de Oriente Próximo nadie tiene el monopolio del sufrimiento y el martirio y se han cometido actos imperdonables de violencia, dijo. Es un cementerio de acuerdos de paz. También explicó que no se puede negar el derecho de los palestinos a vivir en libertad y seguridad y
y dijo que la concesión del legítimo derecho de los palestinos a tener un Estado no solo es un componente vital para la región, sino también un imperativo moral. Y en el mismo sentido, evidentemente, se manifestó Hanan Ashrawi, que dijo también que el unilateralismo no funciona ni en Gaza ni en el sur del Líbano, y aseguró que hace falta una tercera parte a fin de crear mecanismos de supervisión del cumplimiento de los acuerdos. Suponemos que una supervisión del cumplimiento de los acuerdos por parte de ambos lados, o de todos los lados en cuestión. Según la histórica dirigente palestina, en Oriente Próximo existe una trágica ironía. Dijo: todos sabemos cuál es la solución, y lo que era cierto hace 15 años y sigue siendo cierto hoy es que la única solución viable es la creación de 2 estados. Realmente parecía que todo el mundo en esa conferencia iba en ese mismo sentido. Mientras, el expresidente libanés, Gemayel, afirmó durante la misma sesión plenaria que el conflicto de Oriente Próximo se ha complicado desde la conferencia de Madrid del 91 debido a varios factores. Fundamentalmente, subrayó el auge del integrismo islámico y el resurgimiento de Irán como potencia regional. Por cierto, comentar también en cuanto a lo que está sucediendo con la crisis palestina, que Abbas hizo ayer un llamamiento para pedir por favor el fin inmediato, bueno, por favor lo añado yo, el fin inmediato de los conflictos, y el líder de Fatah encarcelado en Israel, Marwan Barghouti, emitió un comunicado también ayer en el que amenaza con empezar una huelga de hambre si los palestinos de las distintas facciones no renuncian a la violencia y cesan los enfrentamientos entre ellos. Nosotros vamos a seguir hablando desde España, desde el sur de España. El diputado melillense Antonio Gutiérrez mantuvo el miércoles una reunión con miembros de la comunidad judía de Melilla para trasladarles el documento en el que se recoge su proposición no de ley contra el Congreso de Negación del Holocausto que se celebró en Teherán. Gutiérrez señaló que esta propuesta tiene como objetivo primordial que se reconozca la veracidad y existencia del holocausto judío sufrido durante la Segunda Guerra Mundial por este colectivo, así como condenar los distintos crímenes que se sucedieron durante estos días. El diputado del Partido Popular afirmó que espera tener el apoyo del resto de grupos de la Cámara y manifestó que tanto a título personal como institucional da todo su apoyo a la comunidad judía. También manifestó que la proposición no de ley no va en contra de nadie, pero sí contra aquellos que niegan la existencia de la Shoah. Reiteró que estos hechos tienen que ser condenables para que estén presentes en la memoria de la humanidad y no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Y la siguiente noticia es precisamente de alguien que al parecer no quiere recordar. Según se hizo eco la agencia Novosti, el Comité Antifascista de Letonia, junto con la Asociación de los Combatientes de la Coalición Anti-Hitler, organizó el jueves una manifestación cerca de la Embajada de Estonia, en Riga, protestando contra la campaña estonia de ataques a los monumentos a los combatientes soviéticos. Según ha informado el Comité Antifascista de Letonia, las campañas de glorificación del nazismo que se realizan en Estonia no es solo asunto interno de ese país. La declaración explica que la colocación de monumentos que glorifican a los asesinos de la SS, la aprobación de unas leyes que crean base jurídica para la demolición de los monumentos erigidos a los combatientes de la coalición anti-Hitler son manifestaciones de una política que está aplicando de modo consecuente el gobierno estonio. Y que desde luego llama la atención que colocación de monumentos glorificando a los asesinos de la SS en nuestros días. En fin, estaremos pendientes también. Vamos a terminar esta primera parte del informativo hablándoles de fotografía. La Fundación Carlos de Amberes de Madrid acoge desde ayer la exposición Man Ray, Luces y Sueños, en la que queda bien patente el papel que desempeñó este artista surrealista y dadaísta norteamericano para crear un nuevo arte de la recién nacida fotografía. La muestra, que estará abierta hasta el 25 de febrero, hace un recorrido por la obra de Man Ray mediante 85 piezas que proceden de la colección Goldberg da Fito de Nueva York y que consisten en su mayoría en vintage, es decir, tiradas originales realizadas por el propio artista de un tamaño reducido. Después de haber estudiado pintura en Nueva York, Man Ray descubrió el arte europeo de vanguardia en una exposición del Harmony Show, a la par que se adentraba en la fotografía a través de su amigo Alfred Stieglitz, lanzándose a practicarla hacia 1915. Y mismo año en el que trabó amistad que duraría toda la vida con el dadaísta francés Marcel Duchamp, con quien fundó el movimiento dada neoyorquino. Man Ray vivía en Francia, pero en 1940, por judío, tuvo que regresar a América huyendo de los nazis, se estableció en Hollywood, hasta que luego pudo volver en 1950 a París. Según él decía de sí mismo, no era un fotógrafo de la naturaleza, sino de su propia imaginación. También era dibujante, escultor, pintor, su verdadero nombre era Emanuel Ranitsky,
y a él siempre se lo vinculará con otros grandes artistas de la vanguardia del siglo XX, pues como Picasso, Marcel Duchamp, Juan Gris, Paul Éluard, incluso Luis Buñuel, con los que compartió búsquedas artísticas y con los que también compartió una amistad. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Igrit. Hola, Igrit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Nos vamos a quejar un poco. La primera, genial. ¿De qué hay que quejarse? Vamos a quejar por ser insuficiente la financiación estatal. La Fundación de Ciencias de Israel, FCI, no podrá desarrollar todos sus programas de investigación, y ello a pesar del aumento de las aplicaciones posibles y de su incremento, y también a pesar de que se trata de actividades en las que los jóvenes científicos podrían encontrar un campo de actividad. La FCIE anunció el lunes que el Consejo de Alta Educación y Planeamiento y Comité de Presupuesto asignará 360 millones de shekels para el 2007 y posibilitará más ayuda para investigaciones científicas y para cada uno de los destinatarios. Pero los recortes presupuestarios han evitado que el comité cumpla con sus objetivos, según el FCI, por lo que solo 260 millones de ayuda serán entregados para el desarrollo de unos 1.141 aplicaciones de nuevos proyectos presentados. El presupuesto de la FCI está dividido entre la ciencia y la tecnología, el 39,5% y el 42,5% respectivamente, siendo destinado el 18% para humanidades y ciencias sociales. El FCI provee 1.240 ayudas personales en el próximo año académico. Pues a quejarse todos. Sí. Muchas gracias, Igrit. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias a ustedes por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana y hasta las noticias de los lunes.